contento de este triunfo, ¿no?, de mi selección de béisbol mayor de la provincia de Colón, que sin duda alguna se alza como campeón de este año. Desde el inicio de la temporada sabía que iba a ser así. Y a ver, ojo, esto de que ganó Colón sin tener estadio, miren cómo una provincia que no tiene estadio puede quedar campeona. Esto no nos tiene que enaltecer. Aquí tenemos que canalizar esfuerzos para que a esos muchachos se les haga un estadio. Igual en el 2008, cuando gana Irving Saladino una medalla olímpica de oro. No es que ganó y él mismo se compraba la tierra cuando ganó el Árabe Unido. No es que no teníamos estadio y aún así quedamos campeones nacionales. Hemos mal acostumbrado a los gobiernos y a las personas en turno en que podemos quedar campeones sin la necesidad de estadios. Pero tenemos que enfatizarnos en que es una y necesidad. Y en que todo lo tiene nosotros. Que hacer la empresa privada. Y hay una parte también del Estado. Mira, hay un debate interesante con esto de la ley de extinción de dominio. Y yo en cada introducción que haga voy a reiterar lo mismo. El proyecto tal cual como llegó a la Asamblea vino muy mal. Completamente. Se prestaba para muchas cosas negativas. ¿Que debemos tener una ley de extinción de dominio? Sí, pero una ley que esté adaptada en realidad a la justicia panameña, que esté apegada al debido proceso. Y chifiar la conversa no es lo mejor. En definitiva, mi querida Susana Elizabeth, sabes que comparto íntegramente el criterio y el concepto que nos presentas, porque aquí, en múltiples ocasiones, hemos hecho una lectura a detenimiento. Hemos explicado desde este espacio de análisis cuáles son las ganancias que nos puede dar una ley de extinción de dominio, pero al mismo tiempo ese proyecto que se nos intentó vender de parte del Ministerio de Seguridad, como si en efecto se busca perseguir todo aquello que provenga de actividades ilícitas, el crimen organizado, etcétera, debía tomar un robustecimiento íntegro y sólido a fin de no crear ningún tipo de elemento, ningún tipo de aparato que responda a quien esté de turno, que responda a quien tenga el poder o para atacar a X o Y o Z cuando a mí me convenga. Entonces, la discusión hoy en día no debe ser lo que pudo haber ocurrido con el proyecto de ley de extinción de dominio, que hasta el momento murió en su cuna, murió como nación. Ahora los esfuerzos deben estar canalizados en ver, bueno, ya tuvimos un antecedente. En julio, que retoma posesión la maravillosa Asamblea de Honorables Diputados, ¿cuál va a ser el esfuerzo titánico que se persigue o cuál va a ser el esfuerzo que se va a agotar? El órgano ejecutivo de parte del señor presidente en estos tiempos, en estos días, en estos meses, hasta que llegue ese 1 de julio, ¿cuál va a ser el esfuerzo que en efecto se va a buscar o se va a pretender realizar a fin de que esa asamblea pueda tener un elemento, una norma jurídica de carácter discutible y que no sea una pantomima de efectos jurídicos para que efectivamente se pueda implementar o no la necesaria ley de extinción de dominio en nuestro país? Ahora hay un pequeño detalle. Y esto es sólido y es contundente, yo he sido menester en indicarlo. Si nosotros pretendemos atacar la corrupción, si nosotros pretendemos atacar el crimen organizado y cualquier actividad que provenga de actividades ilícitas, que yo estoy en ese barco, yo estoy en ese movimiento, en esa ola, en contra de todo aquello que sea negativo y pueda afectar la economía nacional, pueda afectar a las personas, etcétera. Nosotros no tenemos que creer que con la mera creación y aprobación de una ley de extinción de dominio estos problemas se van a resolver. Es que el problema en nuestro país es de carácter estructural. El problema que nosotros tenemos nace y yace en que la división de poderes que tenemos es pésima. Y aquí con un telefonazo se puede hacer lo que quiera. No llamemos engaño. Entonces vamos a crear una ley de extinción de dominio para darle la autoridad mañana a Félix Antonio Chávez, que tiene algún tipo de roce personal conmigo, pueda levantar el teléfono y pueda aprovecharse de una norma jurídica que tiene una buena esencia para utilizarla a su conveniencia. Entonces tenemos que atacar esa división de poderes realmente. Usted mencionó que la ley murió en su cuna. ¿Cree que vaya a resucitar en el mes de julio? Yo creo que es una extraordinaria pregunta. Yo creo que tenemos que ver antecedentes de la asamblea actual que tenemos. Cuando nosotros necesitábamos una discusión real, de manera constitucional, a fin de buscar un realce de la constitución que tenemos, ¿qué pasó? Fracasó y murió en su cuna. Cuando empezamos a discutir el código electoral a fin de que la contienda para el 2024 y subsiguientes tuviesen un mejor despacho, tuviese una mejor resolución, ¿qué ocurrió con esta discusión del intento de reformar el código electoral? Muere en su cuna.
llega la discusión íntegra de un proyecto de extinción de dominio que se pudo haber fortalecido. ¿Qué ocurre con esta extinción de dominio? Muere en su cuna, se archiva. Entonces los antecedentes a mí lo que me indican es que lo que la Asamblea tiene la naturaleza de archivar no lo resucita. Más tiene cuando ya pasó Domingo de Resurrección hace algunas semanas. Entonces esperemos que si va a resucitar lo haga de la mejor manera y respondiendo a los intereses que la sociedad tiene. Bueno, lo que hemos visto en la Asamblea es que resucita proyectos de ley relacionados a los incentivos fiscales, resucita proyectos de ley relacionados a la creación de distritos y corregimientos, resucita proyectos de ley relacionados al día del sancocho, de la cebolla, de todo tipo, pero en los temas sensitivos se ve y se percibe siempre una ausencia considerable de diputados, en más de la mitad. Es decir, si existiera un diputado que tuviera una oposición contraria, bueno, sería interesante escuchar esa posición contraria en un debate, porque de eso consiste la Asamblea Nacional, de parlar, de conocer estas opiniones a favor y en contra. Pero no podemos llegar a un debate, decir que estoy en contra, pero ausentarme para que se caiga el debate. Una reflexión muy corta antes de culminar, mi querido Félix Antonio, es la siguiente. Desde marzo del 2020 que llegó la pandemia y en esos meses subsiguientes que estuvimos enfrentando situaciones caóticas y escandalosas, mencióname una ley positiva que creó la Asamblea Nacional de Diputados. Te adelanto la respuesta. Ninguna. ¿Qué te quiero decir con esto? Ni en los peores momentos que tuvimos como sociedad tuvieron en la capacidad de crear una ley que respondiera a los intereses de la sociedad. Mal puedo considerar yo que, ojo, esa ley de extinción de dominio estaba mal como se aprobara, pero no creo yo, por algunas conveniencias que me imagino que tienen algunos pocos, que la discusión va a ser real a fin de poder crear un aparato normativo que responda a los intereses de la sociedad. Así que ahí se la dejo de tarea. Veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre de aquí a julio.